Hoy tenemos a nuestro muy querido y conocido Mario Weinflut, que es ingeniero químico en la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en ingeniería química, supongo, en la Universidad de Wisconsin. Fue fundador y presidente de Educación 2020. Mario ha escrito 3 libros en educación, siendo el último Educación para el siglo XXI, que supongo que lo habrán leído todos ya. Mario es profesor y consejero del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Bueno, Mario nos va a hablar hoy día de un tema que es su especialidad y tiene que ver con un trabajo que ha hecho en conjunto con un grupo de profesionales, y se trata de un diagnóstico de la realidad escolar y preescolar en Chile. Luego del diagnóstico va a presentar 23 propuestas programáticas agrupadas en 6 ejes estratégicos con el propósito de dar un salto radical pero factible a la educación chilena de aquí al 2030. No tengo más que decir. Mario puede completar la introducción al tema y antes de darle la palabra a Mario, quiero, como es de costumbre, agradecer la presencia de todos ustedes. Quiero agradecer a Lorena Barros, que en este caso representa al Departamento de Vinculación Externa de la Escuela de Ingeniería, que nos permite y nos facilita esta plataforma de Zoom. Como es de costumbre, Mario nos va a hablar, el expositor nos va a hablar en este caso unos 60 minutos, 45, 60 minutos, después vienen preguntas que espero y les ruego que sean lo más concisas y precisas posible. Lorena, antes de empezar, le vamos a pedir que silencie los micrófonos para impedir eliminar ruidos externos. Y habiendo hecho estas advertencias, Mario, te doy la palabra, todo el micrófono y la pantalla para ti. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Yo creo que tenemos que homenajear a Gustavo por su persistencia en la coordinación de este tipo de eventos que realmente para los ingenieros yo creo que son un gran aporte, ¿no? Así que, Gustavo, va la felicitación a ti, a ustedes, el agradecimiento por participar. Voy a hacer este duro intento que es de compartir una pantalla que siempre se ve difícil. Y vamos a compartir entonces, y no sé si se ve. ¿Se ve bien? Hay que... ¿Sí? ¿Presentación? Sí. ¿Sí? Bien, correcto. Voy a ponerla en modo presentación. Exactamente. Si es que me hace caso. Ya. Súper bien. Bien. Este es un texto que, en primer lugar, lo escribimos entre un grupo de profesionales, entre los cuales se incluyen José Weinstein, Valentina Quiroga, ambos ex subsecretarios de Educación y, por tanto, muy versados en la lucha cotidiana, digamos, del manejo del sistema educativo. Nicole Cisternas, con la cual fui compañero en Educación 2020 y trabajamos precisamente en la planificación de reformas, y José Inostroza del Centro de Sistemas Públicos también. Todo esto lo estamos haciendo gracias al Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la universidad. ¿Por qué escribimos este texto? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Obviamente se avecinan tremendas discusiones constitucionales y programáticas en este tema. Ha sido mencionado por todos como uno de los factores que llevó al estallido social, uno de los déficits principales de Chile, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la motivación básica, y esperamos y estamos intentando hacerle llegar este texto a los convencionistas, ¿no es cierto?, de la Convención Constitucional,
a los ejes programáticos de las candidaturas, en fin, a quien más se deje y se pueda, ¿no? Por cierto, hay un texto escrito de varias, como 15 páginas, con todo esto mucho más detallado. Al final de la presentación les voy a decir dónde se encuentra, pero es en el centro, en el sitio web del Centro de Sistemas Públicos, por si alguien quiere el texto completo. Una cuestión que es importante clarificar también es que no pretendemos ser los dueños de la verdad revelada, ¿no? Esto, lo principal que aspira es a detonar una discusión en el tema, porque no hemos visto que se estén haciendo discusiones serias y sustantivas sobre qué hacer con la educación en el país, ahora que se aproximan elecciones de todo tipo, ¿no es cierto?, incluyendo la muy importante elección presidencial. Entonces, es preliminar, estamos perfectamente abiertos a conversaciones, nos han hecho ya algunas críticas constructivas que nos hacen ver que ya tenemos probablemente material suficiente para hacer la versión 2.0 tal vez. Es imprescindible entonces conversar y a consensuar, porque por Dios que nos faltan los consensos en nuestro país, ¿no? El trabajo es un diagnóstico de la situación actual y propuestas y con un enfoque sistémico, y quiero destacar el sistémico bien fuertemente. Los problemas, la educación, como muchos otros problemas socioeconómicos, es un problema que se llama wicked. En la jerga de políticas públicas es un desafío malvado. ¿Malvado en qué sentido? Que resolverlo no pasa por una cuestión ni dos, sino que tiene irradiaciones hacia la sociedad, desde la sociedad, con otras políticas públicas. No se pueden ver en forma simplona, sino que tratar de ver el bosque completo de lo que se necesita hacer para transformar la educación. Y hemos tratado de ser ambiciosos también. Conversamos largo entre los coautores, por Zoom, obviamente, y hay ambiciones aquí, hay propuestas relativamente osadas, como las que espero ustedes vean más adelante. Una breve pasada por la situación actual, muy breve, porque realmente podríamos quedarnos en solo la situación actual toda esta sesión. Primero, el país ha tenido numerosos logros en aumento del gasto público, en mejoramientos del sistema, en una carrera docente que se aprobó como ley muy de lujo, casi yo diría, en el 2015. Cambios normativos, hemos pasado a una cobertura casi total en educación media en Chile. Para que ustedes se formen una imagen, en México y Brasil, los dos países más grandes de América Latina, no más del 50% egresa de la educación media. Esa es la distancia a la cual estamos de estos países, ¿no? Con todo, no hemos logrado impactar en la calidad de los aprendizajes. En la última década nos chantamos en el test de PISA, en todos los tests internacionales, y tampoco, y esto para mí es peor todavía, en las grandes brechas de equidad en las oportunidades educativas. Para que ustedes se formen una idea, como lo dice ahí, un 32% de los estudiantes tiene dificultades serias de lectura. Y otro dato que ustedes lo pueden ver a diario, ¿no es cierto?, es la expresión oral de la mayoría de los egresados de enseñanza media, que es simplemente catastrófica. Y esto tiene razones, ¿eh? Esto no ocurre por casualidad. Vamos a tratar de explicarlo más adelante. Para que se formen una idea, un estudiante pobre de Chile requeriría 2 años adicionales de buena educación para alcanzar a uno del segmento del quintil más rico. 2 años. Y a su vez, este estudiante rico de Chile, de colegios privados, requeriría otro año más de educación buena para alcanzar simplemente el nivel promedio de los países de la OECD. La educación de nuestros colegios particulares, pagados, deja, queridos y queridas amigos, mucho que desear. En la gráfica que está en esta lámina es la evolución del CIMSE Matemáticas.
una distancia de 115 puntos entre el quintil más alto y el más bajo en el año 2008, y en el año 2018 son 102 puntos. Es decir, la brecha prácticamente no se ha cerrado, pero además, si ustedes ven del 2012 en adelante, está achantada la cosa. Veníamos avanzando más o menos en todos los niveles desde antes del 2012. Del 2012 en adelante se chantó el CIMSE, que no es la mejor medición del mundo, pero que algo dice de resultados educativos. Esto que les voy a explicar en esta lámina es más agobiante anímicamente. Más de la mitad, estos son encuestas hechas y bien hechas, más de la mitad de los estudiantes en Chile no cree que pueda aumentar sus habilidades. Fenómeno que en el caso de los alumnos de bajo nivel socioeconómico es 60-70% de los estudiantes. Y yo diría que la gravedad de esta situación no puede ser subestimada porque ya tiraron la esponja. Esto es lo que nosotros llamamos escuelas de desesperanza aprendida. Escuelas donde ya lo que impera es, ya no, qué bueno, nada. ¿Sabes qué más? Mejor me pongo los audífonos o me voy a patear piedras a la calle porque ya no la voy a hacer. Y eso en la juventud de un país es una cuestión horrorosa, ¿no? Otro problema que no es lo mismo que el anterior es la segregación educativa que tenemos en Chile, que se manifiesta en distintos ángulos. Se manifiesta por segregación urbana, segregación socioeconómica de las escuelas, segregación cultural, y esto fragmenta el país y nuestros establecimientos escolares. Aquí hay establecimientos escolares del sabor A, B, C, D, E y F por todas estas variables, y esto que nosotros llamamos el apartheid educativo, no les quepa duda alguna que es uno de los elementos que nos llevó al estallido social. O sea, esta segregación no es tampoco un problema menor. En un extremo están los colegios particulares pagados, fuertemente segregados en comunas de altos ingresos, y que son como una especie de fuente de reproducción, el vivero de una impermeable élite empresarial y política. Vivero, o sea, de ahí salen, de ese 7% de escuelas salen, y el ingreso a una de estas escuelas te da un pasaporte de ingreso a la élite. Tus compañeros te van a ofrecer pega, y así sucesivamente, digamos, eres parte de la élite que está además en algunos barrios de altos ingresos del país. Esto agrava los problemas, por eso hablo tanto de la situación sistémica. En el otro extremo, en el 20% más pobre, está un gran número de colegios públicos que son estos guetos de desesperanza aprendida. Yo creo que un porcentaje altísimo de los que están o estaban en la Plaza Italia, Dignidad, o como la quieran llamar, quienes quieran llamarla, venían de estos guetos. Porque ahí ya llegaron al punto de que, bueno, si entre romper luminarias y quemar bancos y restaurantes y no hacerlo, a mí me da exactamente igual. Continúo. Los problemas, ya entrando a un análisis más detallado, son sistémicos, son 6. Claro, alguien podrá decir que son 8, 10, 14, entrando en mayores niveles de detalle, pero a nuestro juicio, de nosotros estos autores, hay 6 que son los que interactúan perversamente unos con los otros. El primero, y después vamos a ir haciendo proposiciones en cada uno de estos ámbitos, es la educación inicial de baja cobertura y calidad. Hemos aumentado. Este es uno de los ámbitos donde se ha mejorado. Y para que le quede a ustedes claro, les voy a hacer una analogía futbolística. El 50% del partido de fútbol de la educación se juega en la educación inicial.
otro 35% se juega en la educación escolar, básica y media, y un 15% o menos se juega en la universidad, en las instituciones de educación superior. Cuando ya llegaste perdiendo 3-0 a las instituciones de educación superior, ya el partido no lo recuperas ni con flecos. Este texto decidimos no incursionar en educación superior porque todas las discusiones se van al tiro en la educación superior, es lo que excita a la gente, es lo que motiva a la gente, pero las bases, las raíces del problema están más abajo, en la educación básica y en la educación inicial y media. Ya dije el otro problema, segregación educativa, no lo voy a repetir, ese es otro de los frentes de batalla. Otro tema entonces es la inequidad de acceso a oportunidades educativas de calidad. Esta es la inequidad en resultados también. Esto es la gráfica del CIMSE que les mostré en una lámina anterior. Es cómo me va dependiendo de mi nivel socioeconómico en mis resultados de aprendizaje. La consecuencia directa de esa segregación de resultados, de esa inequidad, perdón, de resultados, es la inequidad de ingresos monetarios, más adelante en la vida y de oportunidades en la vida. O sea, ya partieron la carrera de la vida de estos jóvenes perdida o muy perdida. Cuarto punto, y me voy a detener bastante en esto más adelante, un modelo educativo completamente obsoleto ya, que no logra que los estudiantes, sean estos ricos o pobres, adquieran los aprendizajes necesarios para la vida. Voy a tratar de, como estamos en un grupo pequeño, de hacerlo más rápida la presentación para terminarla antes de incluso de los 45 minutos tal vez, de manera que podamos conversar y discutir las propuestas, los diagnósticos, opinar ustedes, retroalimentarme en lo que estamos tratando de hacer. Quinto, tenemos un sistema escolar sobreregulado que dificulta la labor de todo tipo de escuelas y sostenedores públicos o privados. Es una especie de lápida burocrática asfixiante. Ustedes no me lo van a creer. Yo participé en una comisión que se llama Todos al Aula, que convocó el presidente Piñera al principio de su mandato, por influencia de Educación 2020, para ver qué se podía hacer con esta sobreregulación. Y contamos 2.300 normas que se aplican a las escuelas. 2.300. Yo desafío a cualquier director de escuela a que se las aprenda simplemente. Y cada una de ellas es una que es capaz de hacerle pasar un dolor de cabeza a un director de escuela por no cumplir algo y que le caiga la superintendencia, la Contraloría o quien sepa en alguna de las 2.300 normas. Esto es kafkiano, verdaderamente. Y por último, el sexto punto, la educación pública en muy mal estado. Más mal estado que el resto del sistema educativo. Este es tal vez el tema más ideológico de nuestra presentación y del problema, ¿no? Hay quienes dicen que la educación pública, en realidad lo que habría que hacer con ese colegio de profesores, que la desaparezcan mejor, ¿no? Nosotros somos de la opinión exactamente contraria, por dos razones básicas. Primero que nada, un dato. ¿Por qué será que el 95% de los países de la OECD, los países avanzados, capitalistas, han decidido que la educación sea pública? Qué raro. ¿Por qué será que países que tienen bancos privados, fábricas de automóviles privados, hospitales privados, pero decidieron que la educación escolar tiene que ser pública? ¿Por qué será? Pregúntenselo ustedes, lo conversamos más rato. Pero les voy a dar un dato, por ejemplo. Estudiantes que están en la educación privada
están sometidos en Chile, desde antes y desde ahora, a una tasa de muerte de escuelas de unas 200 al año en Chile. O sea, sostenedores privados que se aburren con esta escuela, aunque ya no sea negocio, aunque no tenga fines de lucro y chao, ¿no? Y se dejan en la estacada alumnos a diario. Esto no aparece en la prensa, pero las estadísticas existen. Creemos que el meollo de la eliminación de la segregación en Chile va a ocurrir el día que en cada barrio de Chile haya una muy buena escuela pública donde puedan asistir los pobres, los ricos, los católicos, los judíos, de cualquier índole, y los negros y los blancos, y el hijo de la nana y el hijo del profesional, para que se integren en ese tipo de escuelas. Eso es lo que en otros países es lo normal. Yo les cuento que hace algunos años atrás, en un cóctel de alguna razón, que ya no me acuerdo, educativo, de alguna cosa, se me acercó la embajadora de Suiza. Y me dijo, mira, Mario, me dijo, yo no me atrevo a decir estas cosas en público, porque, bueno, yo soy la embajadora, pero esto me tiene horrorizada la educación de Chile. Me dice. En Suiza todos mandamos a nuestros hijos a la escuela del barrio. Nadie piensa siquiera en la posibilidad de mandarlos a otro lado a aprender con hijos de tal tipo o de tal otro, al barrio, y los habitantes del barrio, y ahí se educan en la escuela pública. No entiendo esto que hay en Chile, es completamente anómalo, me decía. Para que ustedes vean el sexto problema al cual vamos a entrar. Hemos elaborado una visión de futuro. Antes de hablar de la visión, de los 9 elementos de esta visión, les voy a hablar de este recuadrito amarillo que está ahí. Muchos de los problemas del sistema educativo chileno derivan de un elemento ideológico que se implantó en la época de mi general, al cual no le tengo mucho precio, pero en fin, en esa época ocurrió, y es que se implantó un modelo de competencia de mercado entre las escuelas. Yo te quito los alumnos a ti en base a los vouchers que me llevo para mi colegio. A mí me interesa que a ti te vaya mal en la escuela del frente porque aquí yo llevo plata por alumno, ¿no? Este es un modelo que fue como una pinza que abrochó a todo el sistema educativo chileno, excepto a los colegios particulares pagados, por supuesto. Nosotros estamos firmemente convencidos de que en el sistema educativo debe primar la colaboración entre escuelas públicas, entre escuelas privadas y entre escuelas públicas y privadas, en lugar de competencia de mercado. Y estamos convencidos de que se pueden diseñar los instrumentos necesarios para lograr esto por la vía de incentivos que inicien el retorno en la dirección inversa a lo que hemos tenido hasta ahora. Menos competencia y más colaboración sería para mí casi que un eslogan de este proyecto país que estamos proponiendo. La visión al 2030 que hemos planteado, ustedes dirán que es muy osada, que es muy optimista, pero uno hace lo que debe. La primera es que creemos que Chile contará con un proyecto educativo país consensuado, que ya no será de izquierda ni de derecha, que sea el pilar de su modelo de desarrollo nacional. Segundo, aspiramos a que la cobertura y calidad de la educación inicial de Chile, es decir, sala cuna, jardín infantil, así como los resultados de aprendizaje en ese nivel educativo sean equivalentes a los del promedio de la OECD en materia de calidad, de equidad y también de cobertura, como lo dije. Estamos lejos de la OECD en esto, que es el pilar base en el cual se juega 50% del partido. Esperamos que nuestros jóvenes estén desarrollando en las escuelas y liceos no solo conocimientos académicos o curriculares, sino también competencias transformadoras, habilidades del siglo XXI, que ya las expondré un poco más adelante.
Cuarto, aspiramos a que el sistema educativo ofrezca con flexibilidad distintas trayectorias para todos. ¿Por qué tiene que optar entre el liceo técnico y el científico humanista? Y si ya entró a un instituto tecnológico y a una universidad y compartimientos estancos, ese es un invento chileno. Hay que facilitar al estudiante el que opte por distintas trayectorias. Queremos también que nuestro país sea un ejemplo internacional en materia de políticas de integración social y educativa, así como de formación en estas habilidades del siglo XXI, en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, programación y ciencia de datos, hasta para los estudiantes de psicología o abogados. Las habilidades del siglo XXI que menciono aquí son habilidades interpersonales y personales. Son la habilidad para entenderte a ti mismo, la habilidad para meditar, la habilidad para desarrollar empatía respecto a los demás. Esas son las habilidades personales. Las habilidades verbales que tenemos tan muertas. Y las tenemos muertas por una razón de mercado, no se equivoquen. Porque como yo tengo que competir con la escuela del frente y la competencia se hace en base a un CIMSE que no es verbal, entonces yo no necesito que mis alumnos pierdan el tiempo aprendiendo a hablar. Y también son habilidades para el trabajo en equipo, ¿no es cierto? El colaborar con los demás, el liderazgo en un trabajo en equipo, el resolver problemas, ¿no es cierto?, de aprendizaje o resolver problemas como podría ser el montar una granja hidropónica, etcétera, etcétera. Quisiéramos también, punto 6, que aquellos estudiantes que tuvieron que desertar o fueron expulsados de la educación regular tengan una nueva acogida. Hay muchos en Chile, ya les daré los datos. Quisiéramos que los estudiantes de nuestros pueblos originarios, así como aquellos que provienen de familias que han inmigrado, encuentren un espacio de acogida en nuestro país y de desarrollo de su cultura. Queremos, ya lo dije, que la educación pública sea un pilar del proyecto educativo del país. No pretendemos que la educación particular desaparezca, no es el caso y sería históricamente imposible en Chile, pero sí pretendemos que la educación pública aumente desde el escuálido 35% que tiene hoy día de cobertura a un porcentaje mayor al 50%, por decir algo. Y queremos finalmente desarmar la lápida burocrática que les mencioné anteriormente, esas 2.300 lápidas y tumbas que aplastan al sistema, que desvían la atención de los directores de las escuelas a resolver estos traumas más que a enseñarle a sus discípulos. Les voy a dar un solo ejemplo. Les podría dar decenas, porque en esta comisión todos al aula los vimos. Por cierto, no se ha avanzado. Se hizo la comisión todos al aula, pero no se ha resuelto nada significativo de los problemas que se propusieron como resolución de ellos. Un ejemplo para que ustedes vean. La subvención preferencial, muy bienvenida sea, es una subvención para estudiantes de menores ingresos que le llega a la escuela per cápita. Y entonces, el conjunto de reglas para usar esa plata es tortuoso. Ejemplo, un colegio usó legítimamente la plata, parte de la plata, un pedacito de la plata para hacer una fiesta de Navidad en la escuela. Les llegó un inspector de la superintendencia en junio siguiente y le exigió a los profesores que le mostraran el disfraz de viejo pascuero que usó el señor que contrataron para hacer esta fiesta pascuera. Otro caso, para que ustedes se formen una idea, en esta misma subvención preferencial tú puedes comprar artículos deportivos y compraron cuerdas para saltar. Cuerdas que con el uso, muchas de ellas y el desgaste de muchos alumnos se rompen. Pues bien,
llegó un inspector 1 año y medio después a decirle que le tenía que mostrar los pedazos de la cuerda rota para aceptarle que esta cuerda valía dentro de los gastos, para aceptarle el gasto. La profesora la miró, se fue a la ferretería de la esquina, se compró una cuerda y le dijo, tenga su cosa, por no decir otra cosa. Continúo. 6 objetivos estratégicos relacionados con los 6 problemas que mencioné anteriormente, y entre estos 6 se acumulan 23 políticas o programas de acción. ¿Para qué? Para poder tener un abordaje sistémico. La primera, educación inicial. Aumentar la cobertura y calidad, pero no de las maneras tradicionales. Muchas familias de Chile tienen un padre o una madre, y la mitad a estas alturas son de mujeres dueñas jefas de hogar, ¿eh? La mitad de las familias de Chile. Y la mujer tiene que trabajar, y no le queda otra solución que pasar a buscar a su hijo a las 3 de la tarde al colegio, o a las 8 de la noche, pero no puede hacerlo, porque el horario de las escuelas de educación inicial es de 9 a 5, ¿no? Y se podría hacer entonces una oferta mucho más diversificada, flexible. Esto lo único que hay que hacer para tenerlo es tener ganas de hacerlo. Segundo, mejorar a lo largo de 10 años la proporción entre educadoras y educadores de párvulo por niño en salas cuna y en jardines. Yo me recuerdo haber visitado la ciudad de Boston en el 2003 por ahí, y para conocer el sistema de educación inicial de la ciudad de Boston. Y llegué a hablar con el jefe del sistema de educación inicial, una pobre oficina muy modesta en el edificio del ayuntamiento, porque eso ahí lo maneja el ayuntamiento de la ciudad. Y le digo, oiga, nosotros promedio tenemos 32 niños por educadora de párvulo. ¿Cuántos tienen ustedes? Y me miró así como con un poco de cara de pena. Me dice, yo entiendo ya. Ustedes todavía no salen de la época de las guarderías. Ustedes tienen ahí 32 niños por educadora para que se los guarden, no para que reciban educación inicial. Y si no pasan de ese nivel al de poder darles educación inicial, con muy buenas educadoras que en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un título de magíster y una certificación del estado de Massachusetts, y si no, no pueden entrar a esas aulas, y eliminar las salas de 45 alumnos por sala que tenemos hoy día, con 1 o 2 educadoras. Tercero, implementar, masivamente metodologías flexibles para apoyar a los apoderados y familias en sus casas para la educación y estimulación de los niños. No toda la educación inicial tiene que ocurrir en la sala cuna y el jardín. Esto nos lo dicen expertos de todos los países. Mucho más sensato es educar a la mamá o al papá o al tío o la abuela o el adulto responsable para que sea él o ella quien estimule a esos niños. Entonces, mucho mejor que un niño venga a la escuela, al jardín infantil, con su abuela 2 días a la semana, y que se le enseña a la abuela junto con el niño a jugar pedagógica y didácticamente, a hacerlo solamente con el niño. Se necesita las ganas de hacerlo. Segundo, mejorar la equidad. Estos resultados tan diferentes entre las escuelas de clase baja y de clase alta. Hoy día existe un incentivo para que los mejores profesores y directivos se vayan a trabajar en escuelas que atienden a estudiantes desaventajados socialmente. Existe el incentivo. Pero es una mugre. Son, no sé, 10, 20 lucas mensuales. Pregúntense ustedes si un profesor que trabaja en Las Condes iría a La Pintana por 10 lucas mensuales, adicionales. Estos estímulos tienen que ser mucho mayores. Tenemos que mandar a lo mejor de Chile.
a enseñar en las escuelas de los barrios más pobres, a los mejores directores, a los mejores profesores, y eso solo lo podemos hacer con incentivos. Tenemos que retomar y multiplicar las actividades de alfabetización de adultos. El país tiene un 60-70% de analfabetos funcionales. Dudo que nos podamos desarrollar en el país si seguimos con esos adultos que ya pasaron hace rato por la escuela en esos niveles de analfabetismo funcional. Y tenemos 500.000 de personas todavía que no, de adultos, por supuesto, que ni leen ni escriben. Y tenemos 2 a 3 millones con severas deficiencias que les impiden desarrollarse. Aquí hay plata, ¿eh? Esto sí cuesta caro, esto no es solo tener ganas de hacerlo. Lo anterior no es tanta plata, lo hemos calculado y es un gasto mínimo comparado con lo que se gasta actualmente. Sexto, reforzar y ampliar significativamente la cobertura de las escuelas de segunda oportunidad, las que están en las cárceles, amigas y amigos, para darle nuevas trayectorias y esperanzas a los que ya pasaron por el sistema carcelario, para tener alguna esperanza de reinserción. Hoy día los datos son malignos en cuanto a las esperanzas de reinserción de los que están pasando por la cárcel. Y son solamente escuelas en las cárceles las que pueden ayudar a resolver este problema, por supuesto, junto con cárceles más decentes. La inclusión, eliminar la segregación. No lo podemos hacer a golpes, no podemos montar una Cambodia aquí, no podemos agarrar de una oreja a niños ricos y mandarlos a escuelas pobres o viceversa. Lo que sí podemos hacer es dar significativos incentivos a aquellos establecimientos que se ofrezcan para lograr indicadores de integración predefinidos. Se pueden medir. Si usted tiene un 30-40% de los alumnos, de la tripulación de alumnos de esa escuela integrados socialmente, no necesariamente entre el nivel alto y el bajo, simplemente entre clase media y clase alta o clase media y clase baja, le damos apoyo. Hágalo, lo ayudamos a hacerlo. No se trata de hacerlo como en la película Machuca en educación media, porque eso no funciona. Los niños, para poder integrarse con otros compañeros, lo pueden hacer solamente desde los niveles de educación inicial, sobre todo, y básica. Yo tengo nietos que viven en Boston y un día llegó, me contó su papá, la niña de la escuela, y preguntó si podía llegar a llevar a un compañero a la casa y que era negro. O sea, no le preguntó eso, le dijo si podía llevar un compañero a la casa. Y lo llevó, y ahí se dieron cuenta que era negro y dije, oh, he's black. Ah, no había pensado en eso. O sea, para nuestra nieta, esa distinción de colores no estaba en su cabeza. En Chile, pensemos lo que son las distinciones de colores en una escuela, ¿no? Y no necesariamente entre blanco y negro. Basta con blanco y moreno para que ya comience, ¿no es cierto?, la segregación. Octavo, y aquí nos metemos en otras aventuras que no son educativas. Profundizar y hacer mandatorias las políticas urbanas que integren socialmente los conjuntos o áreas habitacionales. Felicito al alcalde Lavín cuando ha puesto en la Rotonda Atenas un proyecto de integración social, el cual fue horrorosamente resistido por los vecinos que no querían gente integrada dentro de ese conjunto. Hay una ley que permite hacer esto, pero que es voluntaria. En nuestra opinión, habría que optar aquí, es tan grave el problema que habría que optar por una solución singapurense. En Singapur tú no puedes tener conjuntos habitacionales ni edificios segregados, no puedes.
Singapur decidió hace muchos años que uno de sus más graves problemas era la segregación, en el caso de ellos, entre malasios e hindús, creo, y se acabó, ¿no? Servicio militar obligatorio para todos, para que se integren en el servicio militar, y conjuntos residenciales mixtos. La educación pública. Gran parte del partido se juega en la carrera directiva de las escuelas públicas. Hoy día tenemos directores de escuelas públicas, pero no tienen una carrera directiva que mejore los procesos de selección, de inducción, de apoyo, mejores remuneraciones. Hoy día tenemos directores de escuela que ganan menos que sus profesores. Hay que ser Gil, ¿no? Y una oferta formativa y de oportunidades laborales. Es decir, yo soy de la carrera directiva de Chile. Y si quieren hacer clases en escuelas particulares, bienvenidos sean. Fortalecer significativamente el proyecto que surgió de la desmunicipalización de las escuelas en Chile, basada esencialmente en que un 60-70% de las escuelas dependían de alcaldes, a los cuales lo único que les interesaba era usar a las escuelas para contratar a su cuñado, a su primo y a los correligionarios de su partido. No me voy a extender en eso por brevedad, pero hay que fortalecerlos. Están naciendo y no todos se han creado todavía. Y el fortalecimiento de los liceos públicos, y escuelas públicas, a través de un fondo de fortalecimiento con mejoramientos a sus modelos de enseñanza, a la articulación entre sus modelos de educación técnico, profesional y científica, a los liceos técnicos, que son 1000 en el país, alegrar, bueno, en fin, una serie de medidas, pero que son del fondo de fortalecimiento que debiera crearse para las escuelas y liceos públicos. Quinto, la lápida burocrática, disminuir a palos, si es necesario, estas restricciones burocráticas, que son causadas por funcionarios del ministerio que las han ido inventando de a poco. Y ahora también de la Superintendencia de Educación, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación. Cada vez que se ha creado una entidad, se creó una nueva burocracia que cae encima de las escuelas como langostas a apretar a estas pobres escuelas. Había que mejorar, por supuesto, los procesos de selección vía concursabilidad de alta dirección a los directivos, pero también a los CEREMIs, a las direcciones provinciales, mejorar el nivel profesional de estas entidades del sistema burocrático educativo de Chile. 14, transformar completamente el sistema de financiamiento. Hoy día, en este modelito para armar de mercado, todas las subvenciones que le llegan a una escuela, la subvención corriente, la subvención preferencial, la subvención de integración, son como 10 subvenciones, todas son proporcionales a la matrícula y la asistencia. Es decir, si en invierno bajó la asistencia durante para la mitad de los alumnos, les llegó la mitad de la plata. No más que los salarios no bajan a la mitad. Este es un sistema muy anómalo también. Hay que montar un sistema en que no más del 20% de la plata les llegue como incentivo de asistencia, de manera de tener escuelas más estables en sus fuentes de financiamiento. Y el punto 15 es eliminar la perversidad del CIMSE. El CIMSE no tenemos objeción a que se mida en todas las escuelas. Si medir no es malo, es bueno. Medir para evaluar. El problema es que este CIMSE viene con garrotes asociados y zanahorias, asociadas al cierre de escuelas. Sacaste mal CIMSE 4 años, te cerramos. Pero, ¿qué significa cerrar una escuela? Cerrar los ladrillos de la escuela. Si sacaste mal CIMSE 4 años, cámbianle al director, por Dios, pero no cierren la escuela. Y también los bonos de los profesores dependen del CIMSE. Vean la locura. Entonces los profesores están todo el día en la jaula de ardilla
enseñando CIMSE, enseñando CIMSE, enseñando CIMSE. No pierde el tiempo aprendiendo a hablar, niñito. Y además, los alumnos más flojos el día del CIMSE, quédense en la casa, por favor. La cantidad de mentiras que se cometen en función de estas consecuencias del CIMSE es perversa para el sistema. Como dije hace un rato, más colaboración y menos competencia. Y ya termino muy pronto. Tal vez dudamos en poner este como el primer elemento, pero al final nos parece que es la culminación de las 6 propuestas, de los 6 ámbitos. Una nueva pedagogía 2030. Queremos que el país enseñe de otra manera en el 2030. Un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje basado en habilidades del siglo XXI. Esto ya lo hemos probado en Chile, lo hemos probado en Educación 2020 y sí se puede, y se puede con los profesores de las mismos profesores de las escuelas. No hay que traer profesores suizos para hacer esto. Son metodologías que tienen nombre: aprendizaje basado en proyectos, pedagogías activas, tutorías entre pares. Hay que tener la decisión de obligar, escúchenme, aquí sí me pongo dictatorial, de obligar a las escuelas de pedagogía de Chile a salir del siglo XIX y entrar al siglo XXI. Los métodos pedagógicos de Chile son realmente pre-siglo XX. Los jóvenes continúan aprendiendo de memoria porque a los profesores se les enseñó esa manera de enseñar. Hay que cambiar la formación docente radicalmente. Casi yo llegaría a decir intervenir las escuelas de pedagogía de Chile, trayendo profesores de España o de donde se les antoje, mejorando los planes de estudio de las escuelas de pedagogía con estas metodologías de enseñanza. Lo mismo hay que hacer, por supuesto, apoyando más a los profesores en ejercicio en esto. Ofrecer avances en su carrera docente, por ejemplo, al incluir en su portafolio de evaluación docente la realización de innovaciones. Revisar y mejorar los instrumentos necesarios para un currículum más amigable. Amigas y amigos, el currículum de Chile, si ustedes lo imprimen en una impresora desde primero básico a cuarto medio, es 1 metro de papeles. El currículum de Finlandia son 3 centímetros de papeles, porque se confía en que los buenos profesores sabrán qué enseñar, no tener esta normatividad de que si es junio tienes que estar pasando a los fenicios y que si es agosto tienes que estar pasando a los romanos. Simplificar y flexibilizar los programas de estudio, los planes, de manera que las escuelas puedan organizar sus horarios y que no lleguen como llegan hoy los inspectores del ministerio a preguntarles estupideces en relación con qué están enseñando en qué hora de clase. Asignar recursos significativos a las escuelas para el deporte y las artes. Paro ahí. El deporte y las artes. No conocemos escuela que mejore en que no haya buen deporte y buenas artes para los niños. No la conocemos. Son parte integral de su proceso formativo y así lo explica la UNESCO, ¿eh? Por lo tanto, tendríamos que tener formación seria en deporte y en artes para todos los chicos en todos los niveles educativos. Si ustedes han oído hablar de Islandia, en Islandia se hizo un majestuoso programa de prevención de drogas y de embarazo adolescente en base a la introducción del deporte y las artes de una manera agresiva, significativa en las escuelas de Islandia. En Islandia, 15 años atrás, no podían los adultos salir a la calle por temor a ser asaltados por bandas de escolares borrachos y drogados. Hoy día el problema desapareció en Islandia. Se puede. Yes, we can. Agregarles, por supuesto, tecnología y conectividad a todos los chicos, dándoles tablets que hoy día pueden costar $100, $200 cada uno.
les podrías dar todos los libros, todos los textos en los tablets a todos los niños de Chile. Todos los ensayos, todos los prácticas, todo en un tablet para el niño, que vale 100 a 200 dólares. Y por supuesto darles la conexión a internet necesaria, aunque sea con esos cositas que se le agregan al tablet. Y finalmente, y en esto hay buenas noticias en Chile, no sé si ustedes han oído, pero en Televisión Nacional se ha estado desarrollando un programa súper exitoso de transmisión por televisión abierta que se llama TV Educa, y la idea es masificarlo, hacerlo llegar a todos los rincones de Chile, de manera que los chicos puedan ver en su casa programas educativos verdaderamente entretenidos, como los que han habido también en otros países. Yo soñaría con revivir ¿cómo se llama? 31 minutos, no sé si la conocen, y todos los programas que se puedan usar para educar a los chicos. Termino. Ustedes dirán, oye, pero estos gallos fumaron algo, son demasiado ambiciosos. Nosotros creemos que se puede hacer, ¿eh? El periodo anterior a este de gobierno se realizaron masivos cambios legislativos que no se han traducido todavía en aprendizajes, pero que sentaron muchas bases. La ley de carrera docente de Chile es lejos la mejor de América Latina y permitió que el nivel de los profesores vaya aumentando en el ingreso a la escuela de pedagogía, en el ingreso a la carrera docente, en evaluaciones que les permiten, si son buenas, aumentar significativamente las remuneraciones. Todavía no estamos logrando seducir a los jóvenes que egresan de la educación media, a los buenos, para que entren a la carrera. Pero entendamos una cosa, el techo del sistema educativo de cualquier país es la calidad de sus profesores. Esta ley sembró la manera de hacerlo. La muy polémica ley de fin del lucro, la selección y el copago en escuelas particulares y públicas subvencionadas, sembró la base para empezar a terminar la segregación, no en las escuelas particulares pagadas, pero sí en el resto del sistema. Y la ley de desmunicipalización sembró la manera de ir mejorando las escuelas públicas. Ahora hay que materializarlas, hay que hacerlas, hay que amarrarlas. Pero ya tenemos una base. De igual manera, todas las mejoras pedagógicas del pilar sexto, de las habilidades, de la forma de enseñar, son baratas y son de implantación expedita si hay la decisión política. Es por ahí que debiéramos comenzar. Sí se puede. En esta visión de futuro, ya lo dije, subyace un auténtico cambio radical del modelo educativo, abandonando las viejas prácticas de aprender de memoria, para olvidarlo el siguiente mes, o a lo más en el siguiente semestre. El gasto que requiere esto no es grande, más bien es bajo. Hoy día el gasto público chileno en educación es 5,4% del PIB, y esto es superior al promedio de la OECD. Lo que se trata es de reasignar estos gastos inteligentemente más que aumentar el gasto. Lo que sí va a ser bastante duro, y lo confesamos, es que el combate a la segregación tal vez no se logre con todo esto el 2030, porque Chile ya ha tomado una cultura segregadora, y eso a palos va a haber que lograrlo, y tal vez durante 20 años de darle y darle y darle con la integración social en las escuelas iniciales y básicas. Esto es lo que termino diciendo. Estamos convencidos de que Chile requiere contar con una visión inspiradora del cambio. Estamos pasando por un periodo tormentoso de desconfianzas mutuas, de agresiones mutuas, y si no logramos una visión inspiradora del cambio educativo como el pilar del desarrollo del país, no vamos a salir adelante. Y este es nuestro modesto aporte, digamos, a que empecemos a conversar de esto. Eso es todo, y gracias por su atención.
Ahora dejo de compartir pantalla y volvemos a... Gracias, Mario, por tu participación en esta presentación exitosa y muy interesante que hemos tenido. Yo ya te había escuchado en otra oportunidad algo parecido, pero en este caso quedo mucho más instruido y más documentado. Te felicito por tu presentación clara. Vamos a pasar ahora a la etapa de consultas y respuestas. Lorena, ¿estás ahí para que Sí. me ayudes a...? Tengo varios manitos acá, pero no sé quién está primero. Tú Sí. tienes control sobre eso. Ya, partamos primero con Sergio Demetrio para que pueda realizar su pregunta. Adelante, Sergio. Sergio, estás sin audio. ¡Has muteado! La Perdón, palabra... perdón. Ahí sí. ¡Has muteado! Ahí sí. Oye, primero quería agradecer y motivar positivamente lo que Mario ha hecho, que se ha mantenido en este segmento por muchos años, que realmente da una visión, de alguna manera, más allá de visiones de sociedad misma, sino que más bien enfocada en la educación y que integra, yo creo que es transversal las cosas que de alguna manera ponen. Pero mi pregunta va, tú, Mario, como has estado en esto harto tiempo, y durante el gobierno anterior, muchos de tus discípulos se hicieron cargo del Ministerio de Educación. ¿Qué pasó que no implantaron tus lineamientos, o por qué no te hiciste tú cargo de eso? Eso me llama siempre la atención, porque si alguien van a poner que los dejó, tenía que haber sido él, ¿por qué ponen a otro? Y resulta que los otros, obviamente, como seres humanos, se van para otros lados. Sí, Quiero saber si se puede, no sé si se podrá. está clara tu pregunta. Primero, lo más fácil, que por qué yo no me fui al Ministerio de Educación, porque yo nunca he sido ni bacheletista ni piñerista. Nunca he sido parte del lote, digamos. Y tú, para ser ministro en un gabinete, tienes que tener la lealtad política por sobre todas las cosas, ¿no? Adriana del Piano, que fue ministra, sí la tenía, yo no. Eso para contestarte de mis vocaciones ministeriales, ¿no? Nunca me lo propusieron nada más, ¿no? Sino, ya. Eso era es obvio, pero era obvio que no me lo iban a proponer, Sergio, sí, eso era obvio. Ahora, ¿qué hicieron Valentina y Nana del Piano? La ministra y la subsecretaria, nada menos. Bueno, Valentina es una de las que escribe esto que estamos presentando hoy día, ¿no? Por cierto. Montaron con demasiado esfuerzo y mucho esfuerzo, y con nuestro apoyo desde Educación 2020, todas las reformas que les mencioné anteriormente y que sentaron una base para el cambio educativo en Chile. Mira, pasaron la ley de carrera docente mientras estaban en el Congreso, nosotros estábamos en el chat con ellas, viendo qué estaba pasando. El Colegio de Profesores las apedreaba a la salida del Congreso. Ese era el nivel de agresión y violencia que había para poder pasar la ley de carrera docente. El Colegio de Profesores quería que el aumento salarial fuera parejo para todos, y la pelea a muerte fue porque el aumento salarial tenía que ser asociado a evaluaciones de los profesores, ¿no? Pero eso fue una batalla épica que duró un año. También fue muy épica la batalla del término del modelo de mercado en educación, del lucro, copago y selección. En parte terminó el modelo de mercado. Pero el problema que tuvimos ahí es que don Nicolás Izaguirre, que llegó primero de ministro, con respeto a las damas presentes, dejó cuanta cagada posible se podía hacer con ese proyecto de ley. Y yo, cada vez que lo escuchaba en la televisión, yo me quería suicidar realmente. Entonces, costó deshacer el entuerto y rehacerlo, y eso lo lograron nuevamente Adriana y Valentina, de veras. Lo mismo con la ley de desmunicipalización, o sea, las tres leyes clave que sientan las bases para lo que podríamos hacer ahora en estas propuestas, las hicieron ellas. O sea que
No es que no se logró nada, sino que no se logró nada visible en aprendizajes todavía. Pero yo te digo, solo con la ley de carrera docente, en 10 años más, ya vamos a haber acercado nuestros resultados a los de la OSD, no para llegar allá, pero en un buen cacho. Solo con la ley de carrera docente. Esa sería mi respuesta. Gracias. Pero igual me da rabia que ningún gobierno te toma. Si cualquiera debería tomarte, no eres ninguno del otro lado. Si aquí no es tu jefe la parte política, tu jefe es el país. Yo no hubiera aceptado tampoco conociendo el sistema político chileno. Pero bueno, en fin. Yo creo que yo pude hacer más aportes al país, de veras, como presidente de Educación 2020, manipulando todas estas legislaciones y diseñándolas, por cierto, que lo que podría haber logrado en un ministerio en que algún día les contaré las estupideces que se hacían y las presiones sobre ellas dos, y etcétera, etcétera. Bueno, pero ya, démoslo por cerrado. Muchas gracias, Sergio. Vamos con la siguiente pregunta. Erwin Pleb, por favor, puedes realizar tu pregunta. Gracias. Primero que nada, agradecer a Mario. Yo como Mario soy un simple ingeniero químico que también pasó por Wisconsin. Y ahora... On Wisconsin, yeah. Eso sí fue en el postdoctorado, pero pasé un año entero en Madison, así que fue precioso. Pero aparte de eso, ahora la pega, tú sabes que yo me dedico a energía y me dedico al hidrógeno, por eso el gorrito de atrás, y mi pega específica como embajador del hidrógeno verde es la formación de capital humano. Y esto no es fácil. Yo vengo de la tecnología y claro, he hecho harto, hago clase, todo el cuento, pero el educar o el formar capital humano es re difícil. Y Mario, te lo digo a ti claramente porque me encantó lo que, mira, me abriste los ojos en muchas cosas. Yo tengo el problema de que la labor que nos han puesto nosotros, para darte un orden de magnitud, es si nosotros solamente cumplimos con nuestras normativas de cambio climático, necesitamos 100.000 especialistas en esta cuestión, 100.000. Si nosotros, 100.000, son 98, estoy exagerando. Si nosotros hacemos, usamos este vector energético para exportar, ¿no es cierto?, para formar una nueva economía sustentable en Chile, hay un estudio que dice McKinsey más de 400.000 al 2050 y hay uno que me dice 740.000 especialistas al 2050. Entonces ya tenemos un rato, tenemos un espacio. Bueno. Mi problema que tiene que ver con eso es que, a ver, las universidades todas corren, yo quiero capital humano avanzado, le digo, no me sirven, yo necesito quizás 2 ingenieros, 3 máster y un doctorado metido en un contenedor, el resto son viejos con la pala que tienen que armar esta cosa. Entonces estamos en una formación técnica muy distinta y ahí mi problema es justamente lo que tú dijiste de las prácticas mnemotécnicas. La obsolescencia tecnológica es tan grande que todo lo que le enseña la gente hoy día en 2 años no sirve para nada, pueden botarlo. Entonces no me puedo dar el trabajo de que aprendan de memoria cierta tecnología porque mañana cambia. Entonces sí. Mi problema es cómo formo gente que se forme sola después, o sea, que aprendan a aprender. Y ahí Exacto. Tengo mi grave problema con lo que tú me dices que hay un 60-70% analfabetos, porque si no voy a estar yo enseñándole, en vez de que ellos miren, no sé, un brochure. Entonces ahí tengo un grave problema porque la obsolescencia va a ser tan grande en estas cosas, estamos adelantando en tecnología, así que no gano nada con que me aprendan cosas de memoria. Y segundo, tengo que mostrarlo en el objeto. Este tipo de tecnología no lo hago con PowerPoint. La gente tiene que aprender con las manos. Y ahí donde vuelvo al problema de que aquí tenemos un elitarismo en que todos tenemos que ser ingenieros. En Europa es un poco distinto. El tipo que es maestro está orgulloso de ser maestro. El tipo no pasó por la universidad, son muy pocos los que van allá. Y nosotros no le ponemos el prestigio social, si tú quieres, Mario, de que la gente sea un buen técnico. Porque yo tengo ahí mi problema con el ser profesional. Hay jugadores de fútbol que son profesionales, no que aprenden negocios, pero son profesionales porque van a entrenar. Y nosotros por alguna razón confundimos el ser amateur con ser profesional. Si yo si no valgo lo que vale mi sueldo, oye, estoy afuera. Entonces mi problema es que tenemos que darle una tremenda vuelta a la tuerca de cómo le ponemos el prestigio social al profesor, que sea de nuevo el maestro.
no la nana mejor pagada, que es un poquito lo que tú estabas diciendo. Entonces, el aspecto social no deja de ser requete contra importante cómo le ponemos el grado correcto. Y que yo creo que he dicho un par de veces el ejemplo. Yo tenía una amiga que el hijo no sabía qué estudiar, entonces iba a estudiar ingeniería en ecoturismo. ¿Tú te imaginas, Mario, que tiene que ver ingeniería con ecoturismo? Pero le ponían ese título pomposo, real ingeniero en ecoturismo. Así que ahí tenemos varias cosas, varios problemas que tenemos que empezar desde abajo. Y por eso me gusta lo que estás haciendo, porque no deja de ser que quizás tengo que olvidar los primeros 10 años hasta que todo este sistema entregue gente que aprenda a aprender y no cosas y a no memorizar. No me sirve la memoria. A ver si nos puedes apoyar en eso, Mario, porque me parece muy importante esta base que hay que poner primero. Mira, cuando hablé de habilidades del siglo XXI, son un listado como de 20 y no las quise exponer así como lateralmente, pero una de las centrales es aprender a aprender. Y hay metodología para eso, hay metodología. Yo lo he visto y vivido cuando Educación 2020 ha logrado implantar estas metodologías ya a estas alturas en 90 o 100 escuelas, en que les cambia la vida a los chiquillos, porque se tutoran entre ellos y aprenden a aprender. O sea, hay metodología para que con decisión política todo el país, todos los chicos del país puedan aprender a aprender, y esto se puede hacer también a nivel de educación terciaria, es decir, universitaria y formación técnica profesional. Las metodologías están, son baratas y son aplicables, Erwin. Ahí hay una buena noticia, ¿no? Si es que hay la decisión de hacerlo. O por lo menos en alguna universidad, en algunos institutos técnicos y en, ojalá, todas las escuelas. En cuanto a la formación técnica, tenemos dos problemas. Primero, también hay buenas noticias. Creo que el año pasado ya superamos la proporción de estudiantes que ingresan a la educación técnica versus la universitaria. En ese sentido, los gobiernos de Piñera y Bachelet tomaron conciencia de la importancia de la educación técnica, han dado incentivos a los institutos técnicos profesionales, o sea, le han puesto caña a esto. Y además, muchos chicos ya se están dando cuenta de que van a poder ganar más como técnico en soldadura o como ingeniero especialista, o sea, como técnico profesional en electromecánica. Están saliendo y ganan a la salida más de lo que gana un estudiante de periodismo o de sociología en una universidad chanta más encima, ¿no? Entonces, se está ya dando vuelta ¿no? la ola en este sentido. Falta mucho. Y lo que falta, yo creo, es mayor flexibilidad, de manera que un chico pueda entrar a una institución. Y la única que yo conozco, que es un ejemplo en esto, es la Santa María, que tiene simultáneamente ingeniería y carreras técnicas, y que los chicos pueden transitar. Si entró a una carrera técnica y se le abre la oportunidad universitaria y él quiere ser ingeniero, que pueda hacerlo si pasa las barreras, pero a la vez, si un estudiante de ingeniería se dio cuenta de que no era lo suyo, puede transitar a la técnica sin perder 2 o 3 años, ¿no? Ese modelo de la universidad técnica habría que aplicarlo en todos los sistemas educativos del país. Además, yo estoy escribiendo algo sobre educación superior ahora, que eso no lo metí en esta olla. También creo tener más o menos clara la película ahí. Tenemos 160 establecimientos educativos de educación superior en Chile. 160. Que es una locura. O sea, esto es el modelo de mercado en la educación superior, de los cuales 90 o 100 son chanta. Y uno antes habría un instituto y una universidad de los pajaritos, y lo hemos visto en la prensa, y la Universidad del Mar, y esto y lo otro, se cierran, dejan a los estudiantes, ¿no? Ahí hay mucho que hacer yo creo que vamos a entrar en un proceso de consolidación del sistema de educación superior, de fusiones, de desapariciones, de, ¿no?, absorciones,
reordenamientos, pero yo creo que se pueden hacer carreras flexibles, se puede, ya estamos avanzando a carreras técnicas más prestigiadas. Si tú entras hay un sitio web, que no me acuerdo el nombre ahora porque estoy tan senil como todos ustedes, que es el que te da salarios por carrera en Chile. Se llama, no me acuerdo, pero tú me puedes meter a un sitio web a consultar salario al primer año de egreso, al quinto año de egreso, de un ingeniero químico, de un técnico en electricidad, y si tú ya entras a eso y lo difundieras más, ya habrían olas de chicos no entrando a la universidad, sino a estas carreras técnicas. Hoy día un técnico en la minería puede ganar 4 veces lo que gana un periodista egresado de la universidad, no sé cuántito. Eso. Muchas gracias, Erwin. Vamos con Patricio Silva, que tiene también una pregunta. Patricio, puedes realizar tu consulta. Hola, buenas tardes y en primer lugar muchas gracias, Mario, por esta magnífica charla que a mí me deja un poco deprimido porque la labor que se ve por delante, de acuerdo a lo que usted describe, es absolutamente titánica. Alguna vez fui durante 10 años director o miembro del directorio y a veces presidente del directorio de una corporación educacional de un colegio privado en la comuna de Vitacura, supuestamente privilegiado, pero en realidad con muchísimas falencias y carencias como todos los colegios. Y veía a la pobre directora atrapada en todo lo que usted dice. Así que absolutamente todo lo que usted dice, y además tengo 5 hijos con todas las experiencias había y por haber de aventuras y desventuras escolares. La pregunta que, a ver, primero quiero un comentario respecto de la municipalización o desmunicipalización. Yo había entendido siempre que alejar del centro el hecho de poner a los alcaldes que están más cercanos de las realidades de su comuna hacía que, por ejemplo, pudieran tener una escuela de X condiciones físicas en Iquique y de X condiciones físicas distintas en Aysén, a diferencia de lo que era en la época de la Sociedad de Establecimientos Educacionales, que construía el mismo modelo de colegio físico en todo Chile, a pesar de que en una parte el clima era muy distinto y por lo tanto no operaba. Entonces, eso como que me preocupa un poco, porque la teoría de la municipalización siempre me sonó sensata, pero obviamente usted con todos los problemas del aislamiento político. Y lo otro, dado que la tarea es tan tremendamente titánica, para poder mejorar y lograr algunas de las cosas que usted dice, que yo creo que hay que lograrlas todas, ojalá pronto, pero hay que priorizar. ¿Cuál es la camisa de fuerza más estrecha o más molesta que hay que, para priorizar, empezar a remover, para poder ir luego avanzando al resto de las cosas que usted describió tan bien? Y de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti. Me preguntaste primero cuáles eran las más urgentes y también una pregunta de la desmunicipalización. Voy a comenzar por lo de la desmunicipalización. Mira, sí, la teoría de que los municipios están cerca de la gente en Aysén o en Tarapacá, sí tiene su lógica. Lo que no se previó es que en Chile el nivel de los municipios es una cosa patética. Que los grados de corrupción en los municipios es patética. Que el clientelismo en los municipios es patético. No digo en todos, pero sí en un buen 60-70%. Yo he visto casos con mis ojos de alcaldes que son los responsables de educación pública en la comuna de no sé cuánto, ahí por Talca, cerca de Talca, y que el alcalde tenía un colegio privado al frente de la escuela pública y se ganaba sus lucas en la escuela pública, ¿me entiendes? O sea, esto era cualquier cosa, realmente no tenía arreglo esto. Y además con la legislación chilena de que finalmente un alcalde es intocable, porque la Constitución lo dice, entonces no había salida, realmente no había salida. Ahora, el sistema que se creó no es centralizado, es descentralizado. La gente, hubo mucha discusión política de que ahora el Estado va a controlar a las escuelas públicas en todo el país. No es así. Los servicios locales de educación son locales, primero que nada, y son corporaciones de derecho público
elegidos con un directorio y un consejo elegidos por alta dirección pública en Aysén y en Tarapacá. Es decir, son ellos los que toman las decisiones de las escuelas en Aysén y en Tarapacá. Hay una Dirección Nacional de Educación Pública, pero que da lineamientos muy generales, que no toma decisiones ni las puede tomar por ley respecto a quién se nombra o desnombra en Aysén o en Tarapacá. Entonces el sistema sigue siendo razonablemente descentralizado, de veras. ¿Ah? Respecto a por dónde comenzar en toda esta titánica labor, si yo fuera ministro, que no lo voy a hacer, y tuviera el apoyo presidencial absoluto, que no lo voy a tener, yo comenzaría por dos patas que son las más expeditas de las 6. O sea, de los 6 bloques, hay 2 que son los más expeditos. Perdón, estás muteado, entonces no te oigo. El de las enseñanzas de habilidades del siglo XXI sería así como dictatorial, bueno. Todos se meten a este sistema de enseñanza, todos, ¿no? Y aquí está el apoyo, el soporte, los manuales, los incentivos, los cambios en las escuelas de pedagogía. O sea, el país puede mutar a una educación para el siglo XXI en 5 años, porque tampoco cuesta plata o no cuesta ninguna plata significativa. Para que todo Chile salga aprendiendo a aprender, que todo Chile salga aprendiendo a trabajar en equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es esta de las normas. Yo agarraría un grupo, no como nos agarró Piñera a nosotros, porque nos dijo que propusiéramos normas y que después él vería qué hacía, y hubo 3 cambios ministeriales entre medio. A ver, señores, aquí hay 2.300 normas para las escuelas, me las convierten en máximo 100 en un periodo de 6 meses, bueno, y se dan a la cresta, bueno. O sea, así, saquen la tijera y yo quiero ver esto desaparecido en 6 meses. Y se puede. Hay que tenerlo. Lo que se necesita, pero sí se puede. Yo partiría por esos 2. Que además esos 2 te dan apoyo político para seguir haciendo lo demás. Pero bueno, ¿Es posible la tijera de cortar todo ese árbol normativo frondoso? Hay muchos que requieren ley. Y hay otras que sí son por ley, pero también hay que meterle caña a eso. Explicar por qué tenemos que hacer esto, darle a la gente. Yo me traería a 30 directores de escuela al Congreso para que le expliquen a los parlamentarios qué es lo que está pasando. Sí, eso de la... Bueno, yo soy abogado, no ingeniero, aunque estudié ingeniería al principio. La manía normativa chilena de regular todo es una desconfianza absoluta en la libertad y creatividad de las personas. Es espantoso. Ya con solo eso tú no puedes innovar en una escuela en nada. En nada. Con esa camisa de fuerza, en nada. ¿Estamos listos? Vamos a la siguiente pregunta. Erwin Plet tiene otra consulta. Adelante, Erwin. Sí, Mario, mira, yo de pedagogía no es mucho lo que sé, estoy aprendiendo contigo, pero en cuanto a lo que tú dijiste de la eficiencia con la que se enseña, te puedo dar un par de datos duros. Yo que hago iluminación, he hecho una charla acá, ¿no es cierto? Eso te mejora la forma de aprender. Lo otro es la temperatura. Y te doy un ejemplo, la ASHRAE, que es la asociación que da todas estas normas para la ventilación y temperatura, hicieron pruebas, obviamente, esto fue en Europa, fue en Dinamarca, Suecia y Noruega, 150 colegios. Les pusieron aire acondicionado, ¿eh? Una ridiculez porque nunca han tenido aire acondicionado, pero todo lo que hicieron fue en el verano bajar de 23 grados a 20, ¿ah? 3 grados Celsius. Y con todos los tests que se hacen, mejoró el aprendizaje en un 14,5%. O sea, para que sepamos, 15% significa que lo que tú enseñas en 6 años, puedes enseñarlo en 5.
con ese pequeño truco. Y ahora solo un detalle, ¿eh? En las escuelas del sur habría que subirlo de 10 a 20 porque los cabros están con sabañones estudiando en la escuela. Ese es el punto que quiero hacer. Mira, nosotros con la Cagados parte de frío, güey. eso es lo que te quiero decir, para cuantificarte ese punto. Las familias más vulnerables en este país en el invierno tienen 6,5 grados bajo la temperatura de confort. ¿Cómo vas a aprender tú con esas condiciones? Entonces, yo sé que en algún momento tú alegaste que se había invertido mucho en ladrillos y poco en pedagogía, en la parte educativa, pero creo que los ladrillos fueron muy pelados los que le pusimos, porque sin un confort térmico, sin que la gente se sienta bien, es difícil aprender, si te están castañando los dientes. Entonces, creo que ahí también hay algo que hacer que es racional, porque es ahorro energético, es eficiencia. Entonces se están gastando un montón de plata en algo que no deberían porque no hemos invertido lo suficiente. Entonces, esa parte que digo es nada más que eficiencia, cómo aprende la gente fuera de todos los cambios que tú estás proponiendo. No nos olvidemos de esa parte, esa pobreza energética es refregado, ¿no? Gracias, gracias. No conocía ese dato, gracias. Creo que Eduardo Chalcha tiene una pregunta. Sí, ¿o? Él hizo una pregunta por chat. Eduardo, ¿quieres hacer la consulta? Y Valentina López también tiene una consulta. Partamos con Eduardo Chalcha y luego Valentina López. Eduardo. ¿Has muteado? Sí. Mario, yo la pregunta que decía, y que tú lo comentaste, es cómo levantamos el prestigio social de los profesores, porque el tema aquí es que si no tenemos profesores capacitados y motivados y reconocidos, esto está en el aire, ¿no? Sí. Mira, te lo voy a poner numéricamente. Yo sé que la PSU no lo dice todo, pero es para hacer un símil. Los cabros, para entrar a pedagogía hace 10 años atrás, tú no necesitabas PSU, no te la pedían. Después empezó a subir a 300 puntos, 400 puntos, ahora ya se legisló 500. Cuando logremos que estén entrando con 650 puntos, ya están teniendo el prestigio social equivalente de las profesiones de ingeniería, derecho y otras, ¿no? Pero bajaron los ingresos, pues, Mario. No, ¿cómo? Ahora, sí, hubo ahora, lamentablemente ocurrió ahora, y van a tener que dar marcha atrás un poco porque hay menos postulaciones. El problema es que vas a tener que dar un salto mucho más alto en remuneraciones para que los cabros se atrevan a dar el salto, ¿no? Todavía falta por incentivo más fuerte. Un dato, nosotros teníamos en Educación 2020 una cabra que era egresada de Educación de Finlandia, una de esas rubiasitas finlandesas. Y me decía que en Finlandia, cuando tú logras entrar a una escuela de pedagogía, hay una fiesta en tu casa. Porque es como que te aceptaron en Harvard, en Estados Unidos. Bueno, o sea, entrar a la escuela de pedagogía es como entrar a Harvard. O sea, es lo más prestigioso de la sociedad de Finlandia. No creo que lleguemos a eso, pero tenemos que ir. Eso es lo que esa ley, la manipulación de los parámetros de la carrera docente, que ya tenemos la ley, me explico, ya tenemos la base, es la base de eso y se va a tomar fácil 10 años, 15 años más en mejorar ese prestigio. Cuando estén postulando cabros de más de 650 puntos, esa va a ser tu señal numérica, o a lo mejor vamos a estar los dos muertos, ¿no? Pero esa va a ser la señal numérica de que se mejoró el prestigio de la carrera docente. Y de parvularias, porque las parvularias peor aún, y las necesitamos más aún. O sea, yo partiría, te digo, por parvularias antes que por profesores, si de recursos se trata. Perfecto. Bueno, vamos a... Gracias, sí. Voy a dar el orden de las personas que siguen. Seguiría Valentina López, luego Jorge Soini y luego Sergio Demetrio. Adelante, Valentina, ¿puedes realizar tu consulta? Hola, buenas tardes a todos. Primero quería agradecer por la charla, por haberme aceptado, que llegué un poco tarde.
Y lo hice más por curiosa, porque yo no pertenezco a la Universidad de Chile y soy de otra universidad. Estoy también estudiando periodismo, entonces las tallas me llegaban mucho. Oh, Ya, pero, perdón. no, pero ahora Pensé que me voy. estábamos entre ingenieros. Sí, pero me pareció muy interesante la conversación porque eh, hablan con mucha experiencia y mucho conocimiento. Entonces, ahora voy al contexto. Yo estoy haciendo un trabajo sobre un reportaje con unos compañeros sobre los niños que pasan de cursos sin tener los conocimientos básicos. Entonces, por eso me llamó la atención ver este conversatorio. Y ahora voy con lo que usted dice respecto a las reformas que se pueden implementar para mejorar la educación y para que los niños jóvenes aprendan. ¿Usted cree que se pueden implementar, o sea, se deberían implementar como en el Congreso o considera que ahora con la Constitución que se va a escribir nuevamente, se puede... Las mejoras de la educación en general, dices tú? La reforma, las dos principales que nombró, porque dijo que habían dos principales cuando le preguntó, Sí. por ejemplo, de la nueva enseñanza y de las normas, ¿usted cree que se pueden implementar en la Constitución? ¿O son más leyes? Igual entendiendo que yo no entiendo mucho. Así que pido aclarar que yo creo que nada de lo que yo expuse se requiere cambio constitucional. Nada. ¿Ok? Se podrán poner unas frases genéricas que tenemos que mejorar la integración de las escuelas y algún par de frases más, pero no es tema de constitucional. A ver, en la parte de eliminar, de transitar a educación para el siglo XXI, no se requiere legislación. No se requiere. Se requiere decisión, no legislación. Y aprobaciones por el Consejo Superior de Educación, pero esas no son legislaciones. En el caso de las reformas, como ya dije, de limpieza burocrática, como ya lo expliqué, algunas requieren cambios legislativos, otras no, tampoco requieren cambios. O sea, una mitad sí puede requerir cambio legislativo. ¿Y el tiempo? Porque esto igual se ha tardado, ¿no cree que se demore? ¿O cuánto tiempo usted estima que se...? La simplificación burocrática, yo creo que la logras con decisión suficiente y presión al Congreso suficiente explicando el problema que ellos ni se lo imaginan. Yo creo que en menos de un año se logra todo ese tránsito. En menos de un año. Así que no lo veo como un problema tan largo ni complicado. La carrera docente, sí. Generar el prestigio de los profesores, mejorar sus remuneraciones, que vayan ingresando cada día mejores chiquillos a estudiar pedagogía, 10 años fácil. De ahora en adelante. Y el cambio igual también de habilidades en los colegios, de la nueva enseñanza. Eso te estoy diciendo, que no requiere legislación. Sí. Son métodos de enseñanza que los pueden aplicar los colegios. Ahora los pueden hacer, de hecho se están haciendo. O sea, los 90 colegios en que trabajó Educación 2020 hasta que yo estaba ahí, no se necesitó cambio legislativo para hacer lo que estábamos haciendo. Nada. ¿Tú sabes el cambio que necesitamos para ir a... Mientras nosotros estábamos trabajando en estas 90 escuelas, en estos nuevos métodos de enseñanza, no necesitamos cambio de ley. Lo que necesitamos fue ir donde la ministra del piano a pedirle que sus inspectores del ministerio nos dejaran tranquilos y que no nos jodieran la pita. Eso fue lo que necesitamos para poder hacer estos cambios. Eso. Gracias, Valentina. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Jorge Soini, que quería hacer una consulta. Adelante, Jorge. Muchas gracias primeramente, Mario, por tu presentación. He tenido el gusto de más o menos acompañarte con lo de Educación 2020 desde aquí, los Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente, a raíz de lo que veo yo aquí en Estados Unidos, y pienso que podría, bueno, tú lo mencionaste también, como una de las etapas, que es la
introducción de tabletas, o aquí en Estados Unidos son Chromebooks, y yo pienso que la introducción de Chromebooks para cada alumno, como también para cada profesor, podría ser un motivo de motivación y tal vez cortar bastante de aquellas trabas que hay legales o constitucionales o lo que sea. Correcto. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuándo podría ser introducido? Porque pienso que eso no tiene que esperar. Si tú dices que efectivamente no es caro, eso no tiene que esperar y motivaría mucho tanto los profesores como también para carreras docentes de que quieran estudiar la nueva metodología, digamos. Correcto. Te contesto de inmediato, pero antes solo una cosita. En el chat acabo de poner el link a este artículo en versión completa. Se me olvidó mostrárselos cuando hice la presentación, ahora lo puse en el chat, y si ustedes se pinchan eso, se pueden ir ahí al texto completo, el que lo quiera o lo necesite. Perfecto. Porque esto no es solo un PowerPoint, es un texto completo, escrito, ¿no? Mucho más detallado, por supuesto. Ahora, respecto a los Chromebook o tablets o como se quieran llamar, primero quiero ser muy enfático en sincerar que esto no va a cambiar radicalmente la educación. O sea, en las mejoras educativas, esto ya está demostrado en todo el mundo. La entrega de computadores o tablets a los niños o a los profesores, eso, sin otras medidas, los cambios que produce en aprendizaje son huevos. ¿Okay? Entonces, y hay estudios, o sea, lo puedo demostrar con todos los datos que quiera. Eso no significa que no haya que dárselo a los chicos. No es caro, porque son 100, 200 dólares. No sé cuánto costará en Estados Unidos, pero de ese orden. Y ciertamente van a poder tener todos sus materiales en el tablet para comenzar, ¿no? Y ya hay en Chile muchas donaciones de computadores a los niños en las escuelas. El ministerio ha estado regalando computadores hace ya años, o sea que no es que estaríamos partiendo de cero en esto tampoco. Así que calcula tú 150 dólares por 4 millones de niños, a ver cómo nos sale. 400 millones de dólares, 600 millones de dólares. Y yo sé que en escuelas privadas han tenido durante justamente la pandemia, han tenido clases por Zoom. No sé, en escuelas públicas sí que también se ha dado. También. Okay. Bueno, una cosa que olvidé mencionar en toda esta presentación es la pandemia. La pandemia le está pegando un golpe devastador al poco aprendizaje que ya teníamos en la escuela. Devastador. O sea, los efectos han sido verdaderamente graves. O sea que aquí va a haber un trabajo de recuperarse de la devastación primero. Y en ese sentido, yo creo que la educación a distancia llegó para quedarse. No creo en que todos los chicos tengan que estar todo el día frente a un computador, porque no es el caso. Pero no me cuesta pensar en un modelo educativo en que los chicos se queden en su casa 2 mañanas a la semana, ¿no? Y trabajando en casa, en fin, modelos mixtos. Va a haber mucho cambio post pandemia, que yo creo que nadie lo puede predecir mucho. Yo no tengo mucha idea de qué se va a producir. Pero de que los dispositivos electrónicos, sean computadores o tablets, llegaron para quedarse y ya hay muchos, ya es un hecho, ¿no? Ya es un dato. Ok, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta con Sergio Demetrio. Por favor, Sergio, Gracias. puedes realizarla. Gracias.
Mario, voy a pasar la parte un poco de sugerencia, eventualmente para darte feedback, más que hacerte consulta. Creo que la televisión abierta hoy día está deseducando, salvo el ejemplo que tú pusiste de TV Educa, pero el resto de la televisión abierta deseduca, porque hablan mal, se expresan mal, no tienen idea. No, perdón, Valentina, pero hay periodistas que ni siquiera saben lo que están hablando, porque le dijeron de boca de pavo. Entonces, es terrible la televisión abierta, y yo creo que eso deberías incluirlo dentro de tu, porque esa es una manera de incluso de educar a los mayores. Esa es sugerencia número 1. Interesante, gracias. Tomo nota. Segundo, el tema tú nos dijiste que el 50% es la educación, digamos, inicial, que son justamente las salas cuna y el jardín infantil, que es lo que todos hemos escuchado, que hasta los 2 años es para sobrevivir, hasta los 6 para que el niño aprenda a crecer, digamos, y su cerebro crece, y después vienen los valores, y también valores parten ahí. Si es 50% en esa educación, 35 en la básica y 15 en la media, perdón, 35 en la básica y media, y 15 en la universitaria, ¿por qué diablos el país pone tanta plata en los universitarios y no donde corresponde? Me molesta eso profundamente y siempre. Incluso cuando ahora le pegan al expresidente Lago y al ministro de Educación de la época, por el CAE, yo me indigno y digo, oye, si el problema del CAE, si la persona logró ser profesional, que pague. Ahora, si no logró ser profesional, a lo mejor hay que condonarle, pero el gallo que logró serlo tiene que pagar, no sea fresco, y es alcalde o es parlamentario, el gallo quiere pagar por el principio. No, es uno fresco, entonces eso me da mucha rabia. Esa es la segunda cosa que te quería sugerir, que lo pusieras expresamente, que la plata hay que distribuir la función de donde se necesita. Perdón. Tanta fue la rabia que a mí me dio cuando Bachelet salió a lanzar esto de la gratuidad en educación superior, que no estaba en su programa de gobierno, ¿eh? No estaba, sino que de repente se lo sacó de la manga. Hasta Valentina, que era subsecretaria en ese momento, se quedó así con la boca, ¿no? Ahora lo digo, Valentina en algún momento me dijo, este daño que se produjo con este anuncio nos va a costar décadas resolverlo. ¿Mm? El problema, querido, es que eso sí da votos. En cambio, apoyar la educación inicial no da votos. Ahí está la razón de ser del desperdicio de dinero que ha significado para el país gastarse la plata en educación superior y no en la inicial. Esto me llevó a una pelea con el gobierno en que yo me divorcié. Cuando tú puedes ver un programa de televisión, tú buscas en Google Moschetti, el de Tomás Moschetti y Weisblut, y vas a encontrar ahí una entrevista que me hizo en el 2000, poco después de que anunció la gratuidad, eso tiene que haber sido el 2016 o algo así, en que yo había sacado otro libro que se llama Tejado de Vidrio, en que le daba, pero con palo a doña Michelle. Y él me dice, oye, Mario, ¿tú votaste por Michelle Bachelet? Estamos hablando del periodo Michelle Bachelet 2, ¿no es cierto? El último. Que es cuando se lanzó esto de la gratuidad. Y yo dije, yo sí voté por ella. ¿Y volverías a votar por ella? No, no volvería a votar por ella. Es más, me arrepiento de haber votado por ella. Y esta frase me valió el exorcismo de la Concertación por muchos años. O sea, yo quedé, pero realmente, bueno, en fin, con una rabia insoportable, Juan, por lo que hizo esta mujer con ese asunto. A pesar, ojo, de las otras 3 reformas que le mencioné, que son de su periodo también. Positiva. Hay que ser la balanza equilibrada. Otra que tengo justamente, el tema de que tú hablas de la
segregación y la distribución. Yo creo que es bastante más fácil si el ministro Eizaguirre, que lamentablemente tomó muchas decisiones malas en distintas cosas, minería también, resulta que con que tú fortalezcas la educación pública, mucha gente en enseñanza media que le cuesta mucho poder pagar su adicional, sería la educación pública. En vez de sacarle los patines a los cabros, era justamente eso, Sergio, fortalecer la educación pública. Solo te comento que eso lo dije en mi charla. La razón central de fortalecer la educación pública, lo repito, es para que en cada barrio de Chile haya una escuela pública de gran nivel. Y conté el ejemplo de la embajadora de Suiza, sí, y todo eso, porque ya no me lo tienes que convencer de eso. Ya, no, pero un poco era lo que yo quería plantear de alguna manera, que por la parte plata es un incentivo de plata de mercado, que la gente, si iría a la pública, si la pública es tan buena o mejor que la privada. Es una cosa natural. No andan buscando ellos juntarse con el amigo porque al día de mañana no, sino que ellos quieren una mejor educación para su hijo, nada más. Ya, te cuento una cosa, yo no soy lavinista, pero hay cosas muy sabias que ha hecho Lavín. Él tomó un colegio privado que se estaba cerrando, ahora hace poco esto, hace pocos meses, y lo absorbió para la municipalidad. Dijo, la municipalidad se hace cargo del colegio privado que se cerró, y lo convirtió en un colegio público, y en este momento, en Las Condes, y en este momento hay cola de apoderados tratando de entrar a ese colegio. No, sí, ha hecho cosas buenas. No caben en el colegio ahora. Ya, colegio privado que estaba yéndose para abajo en la matrícula al punto que tuvieron que cerrarlo. Ahora no caben los postulantes en el colegio público. Es que es buena educación en Las Condes de Vitacura. Oye, sí. La última es el tema de la educación superior. Yo creo que la educación superior, como tú bien dices, todo lo que es educación a distancia, llegó para quedarse. Resulta que hoy día ya hay N cursos y grados académicos que están dando las universidades más prestigiosas del mundo, en que casi son gratis o con muy poco dinero. Entonces yo creo que al final las universidades chilenas tienen que poner las barbas en remojo, porque sus mejores alumnos, en vez de estudiar en una universidad regular que en Chile, van a estudiar en una universidad buena en Estados Unidos, o en Inglaterra, o donde sea. Entonces yo creo que eso sí que va a ser una revolución tremenda, y ahí ojalá que nos quede plata para poder pasarle a los cabros más chicos y a los superiores que le den plata para los cursos a distancia. Oye, si yo ya aprendió a aprender. Cuando yo escribía mi texto de educación superior, ahí me ofrezco para darles otra charla de educación superior, si me aguantan. Muchas gracias, era esa sugerencia que quería hacer, nada más. O fortalecimiento o reforzamiento de lo que tú decías por lo otro, porque yo estoy en un liceo justamente fiscal y estábamos en Concepción y ahí llegábamos todos de todas partes. En ese tiempo éramos pocos estudiantes, cierto, y eran pocos los liceos. Así es. ¿Alguna otra? Sí, ya nos acercamos al cierre. No, tenemos dos preguntas más de Rolf Fibic y de Patricio Silva. Vamos con Rolf Fibic para que haga su pregunta. Perdón, ¿Les parece que ahí... ¿Les parece que Mario? Perdón, Rolf. Buenas tardes. Un momento. Mario, dale. Que demos estas dos preguntas y paremos, porque yo tengo a las 8:05 a más tardar que entrar a otra cosa. Esto es lo que iba a decir. Dejemos estas dos últimas preguntas y cerramos la sesión. Okay. Perfecto. Ok, Mario, hagámoslo lo más resumido posible. Preclaro tus planteamientos, como siempre. Te felicito, extraordinario. No cabe duda que todo lo que estás planteando hay que hacerlo. Pero yo estimo que hay un tema que es fundamental. Las raíces, cuando tú cultivas una planta, ¿no es cierto? Hay que alimentarlas muy bien, hay que fertilizarlas, etcétera, etcétera. En consecuencia, yo creo que todo lo que nosotros queramos hacer en la educación superior, en la educación media, en la educación técnica, etcétera, 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 no va a servir de absolutamente nada si es que no transformamos la educación parvularia en una realmente de excelencia, inculcándole a los pequeños, ¿no es cierto?, principios, hábitos, conceptos, costumbres y valores de verdadera excelencia. Aquellos
que caracterizan a los países más exitosos, a los del primer mundo, a saber, honradez a toda prueba, orgullo y aprecio por la patria, asumir las responsabilidades de sus actuaciones, a ser cumplidos, a respetar la palabra empeñada, a respetar el tiempo de los demás, a ser muy puntuales, especial aprecio por la familia y los amigos, realizar las tareas o el trabajo una sola vez, bien hecho a la primera, respeto y consideración a todos los demás, respeto especial y consideración y comprensión a los mayores, a los minusválidos y a los niños, orden, limpieza e higiene, a no botar papeles, basuras, desechos más que en los lugares asignados, preocupados de cuidar el medio ambiente, valorar la actividad física, los deportes para ganar en salud, lo mencionaste en algún momento, a evitar el alcohol, las drogas, lo mencionaste, pero si no lo introducimos desde un principio, desde los pequeños, no vamos a ganar absolutamente nada o no vamos a avanzar suficientemente. También sonreír y ser amables hacia los demás. Las 4 palabras mágicas, por favor, gracias, perdón, te quiero. Conservar la calma y no reaccionar violentamente ante ataques. Cuidar el lenguaje, evitar los garabatos. El gusto, orgullo y satisfacción de recibir una compensación por un trabajo bien hecho de una sola vez. Enseñarles a emprender, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que son elementos básicos que si no los introducimos en estos parvularios que son de 45 alumnos por profesora, que tú planteaste 14, ojalá fueran solamente 10 alumnos por parvularia, y con unas parvularias excelentes, no vamos a llegar realmente a ser un país del nivel de lo que quisiéramos que sea. Eso nomás, gracias. Rolf, lo único que puedo decir es que estoy 100% de acuerdo. Solo cuento una pequeña anécdota. Si ustedes buscan en YouTube videos de escuelas japonesas, no sé si habrán visto, tú sabes que en las escuelas de Japón los chicos hacen la limpieza de la escuela todos los días, cocinan entre ellos, en todos los niveles, sirven la mesa, bueno, hacen todas las labores. Aquí tienen empleados para que les hagan esas cosas, no sea una cosa loca, ¿no? Pero bueno, es parte del aprendizaje. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es la última pregunta? Vamos con Patricio Silva. Por favor, Patricio. Sí, súper breve. No, Rolf casi me la ganó, porque justamente quería yo tratar de cerrar con el otro la otra punta del cordel, que es los alumnos, y cómo hacer que funcione la educación cuando hay una generalizada falta de respeto a la autoridad y de desafío a cualquier cosa que le digan. O sea, el problema más grande que enfrentan los profesores hoy en día es que los niños se les sube por el chorro, y cuando tratan de disciplinarlos, los papás se les suben por el chorro encima, cuando hay papás. Entonces, enfrentan una gran dificultad los profesores en tratar de enseñar cuando básicamente tienen unos porfiados, testarudos y maleducados y arrogantes al otro lado. Y eso tal vez haya generaciones perdidas. No sé, Mario, ¿cómo lo ves tú? Mira, hay una película, no sé si la vieron ustedes, se las recomiendo, que se llama El Reemplazante, una película chilena de un profesional que no era profesor y que en una escuela le toca hacer un reemplazo a cabros de tercero medio, una cosa así, y que eran verdaderos maleantes. O sea, vean esa película porque ahí sí que van a pegar un golpe en los dientes de lo que es la realidad de la educación media en Chile, Juan. Es terrible lo que tú mencionas, ¿no? Mira, tú dijiste, yo también coincido contigo, o sea, he visto casos en que al introducir metodologías de aprendizaje como las que yo comenté, cambian la vibra de una escuela, cambian el clima de la escuela, se acaba el bullying, el solo poner a los chicos a hacerse tutoría de uno al otro con una cierta metodología, en que los chicos hasta le pueden hacer tutorías al profesor o al alcalde, lo he visto con mis ojos, o al presidente de la corporación, de la Confederación de la Producción y el Comercio, lo he visto.
Okay. He visto chicos de la Araucanía que trajimos a Santiago y que le hicieron exposiciones y aprender a aprender a gerentes generales de empresas chilenas. Yo lo organicé y lo vi con mis propios ojos. O sea, cuando a los chicos les das... Oh, veo a mi amigo Tomás Harting ahí, no lo había visto en la audiencia. Saludos, Tomás. Cuando le cambias la manera de aprender a esos chicos, les cambias todo. No solamente la manera de aprender, les cambias. Entonces yo también tengo alguna esperanza de que estos cambios metodológicos pueden, no te digo que eliminar estas costumbres en los cabros más grandes, pero ciertamente en los más chicos sí, y en los más grandes por lo menos bajar un poco la conflictividad de esas escuelas. Mira, yo tengo una amiga que era la directora de Educación 2020, que se fue a trabajar a una escuela pública de las más prestigiadas de Las Condes. Y me contaba a los pocos meses que ya estaba horrorizada. Las cabras de tercero medio tratándose de dar por cual, madre, bueno, o sea que un uso del lenguaje y la agresión entre las chiquillas del colegio que ella no lo había visto nunca en Chile. O sea, esto está ocurriendo no solamente en las escuelas públicas, está ocurriendo en las escuelas particulares también. Absolutamente, en todas partes. En todas partes. O sea, aquí tenemos un problema grave cultural y solo puedo confiar en esas metodologías para mejorarla. Es lo que yo haría. Ojalá, porque la autoridad está muy desafiada para los padres, para los profesores en primer lugar, para todos. Sí, o sea, tú estás como profesor ganando un sueldo más bien reguleque o bajo y teniendo que aguantar todo esto, o sea, perdóname, casi, ¿no? Bueno, amigas y amigos, me llegó la hora de despedirme. Estoy muy agradecido de vuestra respuesta, de vuestros comentarios, y me voy gratificado con esta reunión.